¿Qué harías si al regresar a tu pueblo natal, a la casa que creías vacía de pasado, encontraras cartas de amor escritas para ti con una precisión inquietante, cartas que describen gestos que solo tú reconoces como propios, miedos que jamás confesaste en voz alta y una forma de amar que parece haberte estado esperando durante décadas, firmadas por alguien que asegura conocerte mejor de lo que tú misma te conoces, aunque tú no tengas ningún recuerdo de él ni de ese amor que insiste en existir? Irene volvió al pueblo costero a principios de otoño. El mar ya oscurecía antes de tiempo y el viento traía un olor a sal, óxido y madera húmeda. Un aroma que no había sabido nombrar en años, pero que su cuerpo reconoció al instante como algo propio, algo que la había estado esperando en silencio. El viaje había sido una decisión práctica, nacida del cansancio más que del deseo. Su madre había muerto y era necesario vaciar una casa cerrada por demasiado tiempo, una casa que parecía haberse quedado suspendida en el mismo instante en que Irene se fue, como si todo adentro hubiera estado conteniendo el aliento. La casa estaba al final de una calle estrecha que bajaba hacia el mar. Su fachada, de un color indefinido que alguna vez fue blanco, ahora se confundía con la neblina espesa que abrazaba el pueblo, volviendo cada movimiento más lento, más íntimo. Al abrir la puerta, Irene sintió que invadía un espacio que había seguido viviendo sin ella. Las paredes conservaban la temperatura del cuerpo de su madre y los objetos permanecían donde habían sido tocados por última vez, cargados de una paciencia silenciosa que la incomodó más de lo que quiso admitir. Durante los primeros días se dedicó a ordenar sin pensar. Se movía por la casa como si ejecutara una coreografía aprendida hace años, dejando que las manos decidieran mientras la mente evitaba detenerse en los recuerdos que amenazaban con surgir en cada esquina. Fue en el fondo de un armario antiguo, detrás de una caja de manteles amarillentos y fotos sin fecha, donde encontró el primer sobre. Era de papel grueso, cerrado con una delicadeza impropia del tiempo, y su nombre estaba escrito con una caligrafía firme y elegante que no reconoció. El impacto no fue inmediato, sino progresivo, como una marea que sube sin avisar. Al principio pensó que era una carta para su madre, o para otra mujer con su mismo nombre, un error comprensible en un pueblo pequeño. Pero al abrirla y leer las primeras líneas, sintió como algo en su interior se desplazaba, como si una pieza que no sabía que faltaba hubiera empezado a encajar. La carta hablaba de ella con una intimidad imposible. Describía gestos que Irene reconocía como propios, miedos que nunca había verbalizado, su manera particular de mirar el mar en silencio, el gesto de tocarse la muñeca cuando estaba nerviosa. Detalles tan específicos que no podían ser azar. No había fechas claras, solo una constancia absoluta en el sentimiento que atravesaba cada palabra. Un amor contenido, paciente, casi devocional, firmado por alguien llamado Julián. Un nombre que no le evocaba ningún recuerdo, pero que dejó una vibración persistente en su cuerpo, como si hubiera sido pronunciado muchas veces en un pasado que se resistía a mostrarse. Conforme pasaron los días, encontró más cartas, todas dirigidas a ella, escritas a lo largo de décadas distintas según el papel y la tinta. Todas insistían en la misma promesa silenciosa de permanencia, en la misma espera sin rencor, en la certeza de que el amor podía sobrevivir incluso al olvido. La idea de que alguien hubiera amado una versión de ella que no recordaba la inquietaba profundamente. No era miedo, sino una extraña nostalgia que no sabía justificar, una melancolía que no pertenecía al presente pero que se filtraba en cada pensamiento. Fue inevitable que preguntara en el pueblo. Primero de manera indirecta, luego con una curiosidad cada vez menos disimulada. El nombre de Julián comenzó a adquirir un peso concreto, asociado a un hombre que vivía cerca del faro, un hombre solitario, conocido por su carácter reservado y por una mirada que parecía atravesar a las personas sin detenerse. Irene decidió ir a verlo, sin saber qué esperaba encontrar, movida por una mezcla de necesidad y temor. Sabía que algunos misterios solo pueden sostenerse mientras no se miran de frente. La casa de Julián estaba rodeada de vegetación baja y piedras erosionadas por el viento, con ventanas grandes que daban al mar. Cuando Irene lo vio por primera vez, no sintió sorpresa, sino reconocimiento. Una calma súbita le recorrió el cuerpo, como si hubiera llegado al lugar correcto después de un largo desvío. Una familiaridad que no tenía lógica, pero sí una intensidad que le dificultó mantener la distancia emocional que había intentado construir. Julián era un hombre marcado por el tiempo de una manera serena, con gestos contenidos y una presencia que no buscaba imponerse. Desde el primer momento pareció saber quién era ella, no como la hija de alguien, sino de una forma más profunda y silenciosa que la desarmó. Irene notó cómo su mirada se detenía en ella con una atención cuidadosa, como si observara algo frágil que no debía romperse, algo que había esperado durante demasiado tiempo. A partir de ese encuentro, Irene comenzó a visitarlo con frecuencia, sin un acuerdo explícito.
simplemente se dejaba llevar por una necesidad tranquila que no exigía respuestas inmediatas. Pasaban largas horas en el mismo espacio, observando el mar cambiar de color, caminando por senderos conocidos para él y extraños para ella, construyendo una cercanía que no se apoyaba en palabras, sino en una convivencia silenciosa extrañamente íntima. Con el tiempo, Irene empezó a experimentar recuerdos fragmentados que no podía ubicar. Imágenes sueltas que aparecían sin aviso, una risa compartida frente al faro, una mano que la sostenía con firmeza en medio de una tormenta, una sensación de pérdida tan profunda que le costaba respirar al despertar. No llegaban como certezas, sino como ecos, reflejos distorsionados de algo que había existido y se negaba a desaparecer. La revelación llegó una tarde en la que el mar estaba particularmente calmo. Julián le confesó, sin dramatismo ni urgencia, que se habían amado antes. Que habían compartido una vida breve pero intensa, marcada por una enfermedad que le había arrebatado a ella los recuerdos y a él la posibilidad de ser reconocido. Le había prometido no buscarla, no interferir en su nueva vida, no imponerle un amor que ella no podía recordar. Pero nunca había dejado de esperarla, no con una esperanza ingenua, sino con una lealtad silenciosa que se había convertido en la estructura misma de su existencia. Irene comprendió entonces que las cartas no eran un intento de recuperar el pasado, sino una forma de sostenerlo sin violentarlo. Una manera de amar sin exigir reciprocidad. La magnitud de ese amor la atravesó con una mezcla de gratitud y dolor. Entendió que no estaba obligada a recordar para que aquello hubiera importado, pero también supo que el olvido no la protegía del todo, que el cuerpo guarda memorias que la mente no puede controlar. A partir de ese momento, su relación se transformó. No era una repetición del pasado, sino una exploración cuidadosa de lo que aún podía construirse. Irene se enfrentó a la pregunta inevitable: ¿era posible volver a enamorarse de alguien que ya la había amado de una forma absoluta? ¿El amor necesita memoria para existir, o basta con la presencia, con la elección consciente de quedarse? El final no fue un cierre, sino una apertura silenciosa. Irene decidió quedarse en el pueblo un tiempo indefinido, no para recuperar una vida anterior, sino para permitir que algo nuevo surgiera desde un lugar honesto. Julián aceptó esa decisión con la misma paciencia que había marcado su espera, entendiendo que amar a Irene siempre había implicado respetar sus tiempos, incluso cuando incluían el olvido. Y así, entre el sonido constante del mar y la neblina que nunca se disipaba del todo, ambos comenzaron a construir una forma distinta de amor. Una que no necesitaba ser recordada para ser verdadera, que existía en los gestos pequeños, en la compañía silenciosa, en la elección diaria de permanecer, sabiendo que algunos amores no están destinados a ser recordados, sino simplemente a ser sostenidos mientras el tiempo lo permita. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima.